Para entender la actualidad, estás en Ahora es Cuando. Este es el análisis político con Rodrigo Bravo. Rodrigo Bravo. Juan Manuel Astorga con Instituto. ¿Cómo le va? Buen Bien, día. Ustedes, qué gran conversación con Carlos Montes. Siempre un agrado escucharlo, con la profundidad de sus temas de la cartera, pero haciendo un barrido de la contingencia sin tapujos. Una figura parlamentaria muy importante en... Todo lo que son los años de circo. Sí, ¿Ah? sí, en algún momento. Oye, a propósito de... ¿De años de circo? Políticos de ayer y hoy, ¿no? Como fantasías animadas de ayer y hoy. Hablemos un poquitito de las reacciones de la oposición y particularmente de la candidata de Evelyn Matei respecto de la resolución de la Corte de cambiar la medida cautelar de Manuel Monsalve. Y crucemos eso con el momento que vive el comando después de la última encuesta CADEM donde aparece empatada con Kast. Mal momento para el equipo de Evelyn Matei o para la propia candidata, porque lo conversamos largo ayer, el resultado que la CADEM traía sin duda iba a generar ruido, y generó un ruido al nivel de disputas bien incendiarias entre algunos voceros de gobierno o de voceros con parlamentarios. Por ejemplo, una discusión que terminó por molestar a Eduardo Cretón, vicepresidente de la UDI, tiene que ver con una reacción de Paulina Núñez, que habla de llegar al socialismo democrático que hoy se siente huérfano, o sea, de crecer al centro, centro y centro izquierda. Cretón le contesta, esta gente viene de Narnia, Paulina Núñez debería renunciar como vocera. O sea, entramos en ese tipo de disputas que evidencian una tensión en Chile Vamos que también advierte Mario Desbordes en una conversación que recoge la segunda, donde él dice hay que preocuparse de hacer mejor las cosas, esto a raíz de la encuesta, y dice que lo que le preocupa es que Chile Vamos esté a la altura y hasta ahora ve un Chile Vamos pasmado, dormido, sin moverse, más preocupado de la pelea contingente que la elección de fines de año. Y esto, como decías tú, Juanma, se cruza con lo que ocurrió ayer y el caso Monsalve, donde rápidamente Evelyn Matei salió a reaccionar a través de sus redes sociales, hablando de un manto de impunidad que existe hoy día o que existe en el caso, que de inmediato cuando hay una resolución judicial parece una crítica o directamente una crítica a la resolución judicial. A la resolución judicial. Si bien querían, entiendo, por lo que conversé ayer, apuntar al gobierno, porque después viene otro posteo que dice le creyeron, lo encubrieron en el caso Monsalve, el gobierno siempre olvidó a la víctima, exigimos que la protejan, y agregó en su punto de prensa que para las mujeres es vergonzoso e indignante lo que ha ocurrido. Genera inquietud que la opinología de la contingencia enrede el mensaje que se quiere entregar en el respeto de las instituciones. Entiendo el volver a la crítica política, y esto es a raíz de una declaración que conocimos ayer de la última intervención de Manuel Monsalve, de la última declaración y que ayer se filtró, donde decía que el presidente le había dicho que no tenía por qué dudar de lo que le había dicho y que le había insistido en que visitara a su familia. Ya eso apuntan José Antonio Kast y Evelyn Matei, pero con un tono que denota que la situación no fue bien digerida, al menos. Y es como si nos hubiéramos enterado de esto ayer, si esto lo hemos sabido siempre. Es como memoria corta, ¿ah? Memoria corta y saquémosle el jugo a esos hitos que se instalan con esa memoria corta. O sea, aquí no hay ninguna novedad. No hay ninguna novedad. La gran novedad es la libertad entre comillas, perdón, el cambio de medida cautelar de Monsalve, que pasa a la que viene en términos de lo gravoso, ¿verdad? Que del arresto en cárcel al arresto en la casa. Yo me quedaría más allá porque aquí hay una intención y hay una oportunidad política también de sacarle lustre a una situación, etcétera, etcétera. Unos lo harán mejor, otros lo harán peor. Yo creo que quedó más o menos claro quiénes lo hicieron mejor y quiénes lo hicieron peor ayer. Pero yo me centraría también un poco más, Rodrigo, Juan Manuel, en el debate interno que hay en el comando de Evelyn Matei y qué es lo que va a pasar a continuación con la candidatura, porque aquí la tensión que muestra esto entre Bretón y los dichos de la senadora Núñez es la tensión de o nos corremos más a la derecha para evitar que José Antonio Kast nos gane, o miramos más hacia el centro, que es lo que viene sosteniendo Diego Paulsen y otros, para pelearla y tener garantizados esos votos para la segunda vuelta. Claro. Y esa tensión, la única que la puede resolver es la propia candidata. ¿De qué manera se llega a quién también? Porque es evidente que Johannes Kaiser en un minuto o tocó techo, o al menos eso es lo que retratan las encuestas, y ha ido a la baja más que al alza, según la CADEM, harto más bajo de lo que progresivamente en las últimas semanas. Y si está mirándose ya Evelyn Matei, el mensaje que se ha tratado de entregar es seguridad,
pero siento yo que en seguridad el relato lo tiene mucho más consolidado José Antonio Kast. Hay quienes dicen desde el propio Chile Vamos que la candidatura más genuina en esa esfera es la de Kast. Es como la versión original. ¿Por qué optas tú? ¿Por la versión original o por el que intenta, comillas, copiar o...? Y el crecimiento del socialismo democrático, o al menos al centro, hace sentido si uno revisa cómo fue la elección del presidente Piñera. Creo que nadie puede desconocer que Piñera ganó con esos votos y se convirtió en presidente. Es la primera vez que el retorno a la democracia había un presidente de derecha. En su segunda intervención tiene que haber sido por su gestión del primero, que también sirvió para que fuera electo, independiente de los problemas que hubo después. Pero Matei, si quiere apuntar ahí, el relato es muy diferente y pareciera hoy día que no está claro. Falta de relato es lo que se repite si uno conversa con algunas figuras de Chile Vamos, no con todos. Hay otros que dicen que acá lo que sustenta la candidatura es la gobernabilidad y los equipos de trabajo, y así lo manifestó también Matei ayer presentando su equipo económico. ¿Es suficiente? Que está lleno ¿Basta? de figuras... De la concertación. No, y de los gobiernos anteriores también. Y de gobierno no hay presidente mucha, Sebastián claro, Piñera. la renovación de los... Sí, es razón, o sea, tiene razón, del gobierno del presidente Piñera. Ignacio Briones, Felipe Larraín, Arturo Fontaine. Juan Andrés Fontaine, José Ramón Valente. Sí, o sea, son los mismos nombres que vienen trabajando en los gobiernos de la derecha. Entonces, se fija el punto hacia el centro, se fija hacia la derecha, ¿qué es más conveniente para una primera vuelta? No parece estar claro hoy día en el comando de Matei. Claro, yo creo que el punto de que el piñerismo no va solamente por repetir los nombres, es un punto. El piñerismo pasa también por la performance y por el discurso político, el relato político que tuvo la figura de Piñera. Y es ahí donde probablemente se está cogiendo.